para la forma de comprenderla sea la más correcta. Bien, en cuanto al índice voy a hablar acerca de una breve introducción acerca de la patología, la historia, la definición, etiología, epidemiología, clasificación, fisiopato, la clínica que pueden presentar los pacientes, el diagnóstico, los diferenciales y tratamiento pronóstico para la patología. Bien, comenzamos con que la enfermedad Charcot-Marie-Tooth comprende un grupo diverso de trastornos hereditarios que impactan los nervios periféricos. Estos nervios extendiéndose desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo. Esto pues es característico que vamos a delimitar algunos síntomas y que no, obviamente la clínica va a presentar en este tipo de patologías y más adelante pues se los voy a mencionar. Sufren daños que interrumpen la transmisión de señales, provocando una variedad de síntomas motores y sensoriales. Denominada también neuropatía sensorial hereditaria, que también la podemos encontrar en algunas bibliografías por ese nombre. Esta patología se manifiesta con debilidad muscular, atrofia, disminución de la sensibilidad y pues inconveniencia para poder caminar. Es una marcha característica y más adelante tiene un nombre este tipo de marcha y se los voy a mencionar un poquito posterior. Bien, en cuanto a la historia, tenemos a Jean-Martin Charcot. Fue un neurólogo francés, profesor de anatomía patológica y figura clave de la Fundación de Neurología Moderna. En muchas bibliografías menciona que él es el padre de la neurología y va a ser un factor fundamental para otros estudios de patologías relacionadas con la neurología. Bien, en 1860, a partir de clases de anatomía patológica en la Universidad de París, y la imparte. En el 68, Charcot describió la artropatía de los atáxicos en los pacientes con tabes dorsal. Entonces él fue el primero aquí tenemos a un paciente con ataxia, que fue el primero que lo denominó, y ese tipo de marcha es la característica que más adelante vamos a denominar y determinar el nombre de esta misma. Bien, en 1882, Charcot y Mary presentan casos que surgieron de una forma de mielopatía, y así la describieron ellos por primera vez. Y para dar indicio al término como tal de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, en 1886, Charcot y Marie-Tooth describieron la atrofia muscular peroneal, una neuropatía hereditaria motora y sensitiva, y finalmente contribuyó a los estudios de la esclerosis múltiple, que es lo que les había mencionado, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Parkinson, entre otras enfermedades. Bien, en cuanto a la definición de la enfermedad de Charcot, es un grupo heterogéneo de neuropatías hereditarias que afectan los nervios periféricos, los cuales conectan el cerebro y médula espinal, y se conoce también como neuropatía sensorial. Eso ya los había mencionado, pero lo más característico es esto, la deformidad y la atrofia que van a presentar en pies y piernas, y son signos que más adelante se los voy a mencionar también. Bien, en cuanto a la etiología, la enfermedad es genética, causada por mutaciones en más de 100 genes que afectan la mielina o el axón de los nervios periféricos. Es hereditaria. Bueno, tiene tres causas: hereditaria, dominante, recesiva y ligada al cromosoma X. La neuroatropatía de Charcot se asocia a neuropatías periféricas, principalmente polineuropatía diabética, pero también otras causas como el tabes dorsal, la sífilis, el alcoholismo o traumatismos también pueden provocarla. Bien, en cuanto a la genética, justo aquí tenemos un axón, las células de Schwann, y justo en la parte final podemos ver este gen que es el PMP22. Esta es la autosómica dominante, una sola copia mutada de un gen que es suficiente para desarrollar la enfermedad, y es el patrón más frecuente asociado, por ejemplo, con la CMT1A, causada por la duplicación del gen que ya les había mencionado previamente y que donde está justo aquí en la vaina de mielina del propio axón. Autosómica recesiva, encontré este artículo donde habla acerca de la guía diagnóstica en paciente con enfermedad de Charcot, y en habla acerca de la herencia autosómica recesiva, y el gen afectado es el CMT4, el cual posteriormente les voy a explicar que el CMT4 es para los pacientes el que va a presentar el peor pronóstico de los tres posibles, en cuanto a la etiología, claro. Bien, ligado al cromosoma X, afecta principalmente a varones, quienes heredan la mutación de la madre portadora. Las mujeres pueden ser asintomáticas o presentar síntomas leves. La CMTX1, causada por mutaciones en el gen GJB1. Aquí a la derecha tenemos una imagen donde vemos cómo este gen afectado puede generar un estrés en la formación de granulocitos, la disfunción de las uniones gap y fibrilación en algunos casos.
Bien, en cuanto a la epidemiología, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la neuropatía hereditaria motora y sensitiva más común en el mundo, con una incidencia estimada de 1 por cada 2.500 nacidos vivos y una prevalencia que oscila entre 17 y 25 casos por cada 100.000 habitantes. Realmente es muy corta la prevalencia y es la patología más común. Esta prevalencia la convierte en el trastorno neuromuscular hereditario más frecuente, afecta igual, por igual a hombres y mujeres y sin predilección por edad o etnia, aunque les había mencionado previamente que justo el cromosoma X, por lo mismo, es más recurrente en varones. Bien, en cuanto a la clasificación de la misma, tenemos, según a la velocidad de conducción nerviosa, la enfermedad de Charcot se clasifica desmielinizante, la CMT1, axonal CMT2 e intermedia. Bien, tenemos esta que, Einholz se llama la clasificación y la divide en 4 etapas. La etapa 0, que es la prodrómica, que es la que realmente tenemos una sintomatología donde aún no es característica de la enfermedad de Charcot, pie caliente, eritematoso, hinchazón, pulsos distales, prominentes, radiografías pueden ser normales. Eso es importante porque muchas veces, aunque tengamos algún tipo de hallazgo clínico importante, en cuanto a la radiografía, muchas veces no se encuentra este tipo de anomalías que podemos sospechar en esta patología. La etapa 1, agudo de desarrollo y fragmentación, que es la respuesta inflamatoria exagerada. En radiografía puede mostrar un derrame articular, fragmentación ósea o subluxación articular. En la fragmentación, más adelante traigo una radiografía donde la muestra muy clarito, perdón, un TAC, donde la muestra bien, donde encontraremos la fragmentación ósea, un ejemplo. En la etapa 2, subaguda o periodo reparador, disminuye el calor, el enrojecimiento y la hinchazón. Radiológicamente se observan neoformaciones óseas, hueso esclerótico y fusión de fragmentos óseos. Esta es súper complicado, peligrosa, porque el paciente refiere una mejoría y es donde nosotros tenemos que estar como con el ojo clínico súper, no sé, suspicaz para saber que muchas veces en esta etapa de la refracción, del periodo reparador, el paciente va a tener una mejoría y pues es engañoso porque realmente la patología está aumentando y la cantidad pues de estos síntomas van a ir aumentando con el tiempo, aunque sea un periodo súbito en el que el paciente refiere que tiene una mejoría. La etapa 3 o crónica y de consolidación y restrictiva, la resolución compleja de la inflamación y en la radiografía se muestra una consolidación de las deformidades y artrosis articular y aquí se va a presentar unos dolores tremendos, fiebres y bueno, más adelante les voy a explicar uno por uno cuáles son los síntomas característicos que pueden presentar en esta etapa. Bien, también está la clasificación anatómica, Sanders y Freiberg, que son igual 4 patrones. El patrón número 1, que es el 15%, afecta la antepie, articulaciones metatarsálicas e intrafalángicas. El patrón 2, que es el 40%, afecta las articulaciones tarsometatarsianas. La 3, que es el 30%, involucra las articulaciones naviculoneiformes, tanaviculares y calcaneocuboides. El patrón 4, que es el 10%, afecta el tobillo y las articulaciones subtalares. Esta es una división en cuanto a la clasificación anatómica. Bien, en cuanto a la fisiopatología, tenemos la CMT, que es desmielinizante, CMT1, la forma más común donde las mutaciones afectan la producción o el mantenimiento de la vaina de mielina, la capa protectora que aísla los axones y permite la rápida transmisión de impulsos nerviosos, una mutación común en la aplicación del gen PMP22, que es el que se había mencionado previamente, codifica una proteína esencial para la mielina y pues las mutaciones de este gen prácticamente van a comenzar a deformar las vainas. Y pues esto ya lo habían mencionado, bueno, lo habían visto algo parecido en esclerosis, pero de igual forma va a haber lugares donde radiológicamente nosotros podemos observar zonas donde está ya la desmielización ya presente en este paciente. El CMT axonal CMT2, en este caso el daño primario ocurre en el axón, la parte del nervio que transmite las señales eléctricas y mutaciones en el gen como MFN2, que es mitofusina 2, y el NEF, que es la cadena ligera de neurofilamentos. Esto afecta al transporte axonal y la función mitocondrial o la estructura del citoesqueleto. Por esto mismo les había mencionado que cuando se tiene este tipo de patología en cuanto a la acción CMT2, es la que tiene un peor pronóstico por el avance que tiene y la pues poca recuperación que se puede tener una vez que tiene un estadio 3 o 4 de la patología. Y finalmente está GDAP1, que es
y homeostasis del calcio, que estas investigaciones han encontrado las mutaciones en este gen responsable de distintas formas y afectan el control de la homeostasis del calcio y por esto mismo en algunas, cuando se forman las artrosis o la artrodesis, perdón, las artrosis, estas lesiones se llegan a calcificar demasiado y por ello el hecho de tratar de recuperar ese tipo pues de calcificación es bastante complejo y pues el dolor que va a referir el paciente es bastante alto. Cuando este mecanismo falla, se afecta la función esencial en el mantenimiento de los almacenes de calcio celulares del retículo endoplasmático, permitiendo la entrada del calcio desde el exterior celular cuando estos se vacían. Y aquí tengo un esquema donde justo se ve cómo es que entra el soporte del calcio y calcificando lugares donde realmente no tendría que hacer porque el hueso ya está afectado previamente. Bien, aquí está una tabla donde podemos resumir los ligandos y si es autosómica dominante o recesiva, ligando X o si es esporádico, cuáles son los genes que se ven previamente afectados y en cuanto al diagnóstico, pues esto se va a poder reflejar de alguna forma en un estudio genético. La duplicación 17P, sí o no, es varón o hembra, en este caso es completamente varón, y pues los genes que se ven afectados en la autosómica recesiva. Bien, en cuanto a la sintomatología, tenemos la debilidad muscular progresiva que comienza típicamente en los músculos distales de las piernas y pies, causando dificultad para levantar la parte frontal del pie o pie caído y marcha inestable. Posteriormente puede afectar las manos y antebrazos, dificultando movimientos finos. Y esto va a ser igual al principio de forma como bastante súbita y poco a poco los síntomas van a ir empeorando. Va a haber un periodo donde se mejore un poco el paciente, pero realmente es lo que les mencionaba, algo engañoso porque el estadio va avanzando poco a poco. Y esta es la clínica que se va a presentar en el estadio número 4 de algunos pacientes. Bien, atrofia muscular distal, especialmente en pantorrillas, que pueden adoptar forma de botella de champaña invertida. Es algo burdo, pero fácil. Bueno, para mí se me hace de alguna forma fácil recordar este tipo de afección y pues relacionarla y poder llegar fácil a una clínica con esto más pertinente. Bien, deformidades en los pies, como arcos plantares elevados, que es el pie cabo, y dedos en martillo, que es la flexión anormal de los dedos, que contribuyen a problemas para caminar y el equilibrio. Y esto sí va a estar súper marcado, como en la imagen anterior, donde sí se ve súper prominente el pie cabo. Alteraciones sensitivas, y incluyendo disminución o pérdida de la sensibilidad al tacto, dolor, temperatura y vibración, y de las extremidades inferiores y superiores. Esto va a ser por igual, con sensación de hormigueo o adormecimiento, que son las famosas parestesias. Alteración de la propiocepción, que afecta la percepción de la posición corporal, aumentando el riesgo de tropiezos y caídas, y esto se va a poder diagnosticar pidiéndole al paciente que cierre los ojos y ejecutando algunos movimientos para saber cómo está esa propiocepción y ver si está afectada la posición corporal del paciente. Bien, esta es la marcha característica que les había mencionado, son atáxica, ignoran estas dos. Steppage, que es la relacionada a la patología, con elevación exagerada de las rodillas para evitar arrastrar los pies, en marcha con pasos altos. Ese es otro sinónimo que se les puede dar. Y esta es la marcha característica, al momento de alzar la rodilla, el pie se va justamente hacia abajo. Calambres musculares y espasmos y complicaciones ortopédicas como escoliosis, que es la curvatura de la columna vertebral, y contracturas articulares también puede ocasionar. En casos avanzados puede haber dificultad para realizar actividades finas y pues actividades básicas, eso es lo que van a referir a algunos pacientes. Temblores, problemas auditivos, visuales, y afectan a músculos respiratorios. Esta justo la afectación de músculos respiratorios es la que causa CMT2, que es la autosómica recesiva, y por ello también es de peor pronóstico, por justo esta sintomatología que es la afectación de músculos respiratorios. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos una evaluación clínica que es la más importante, que el diagnóstico inicial es pues eminente clínico y se realiza mediante una historia detallada que incluye la evolución de los síntomas, la debilidad distal, las alteraciones sensitivas, los antecedentes familiares, porque ya sabemos que esta enfermedad pues es hereditaria, la presencia de deformidades y la exploración neurológica, la debilidad, la atrofia, la pérdida de reflejos, alteraciones sensitivas y la vibración, la propiocepción, el tacto, es importante valorarlo para sospechar en la patología. Y aquí están los dedos en forma de martillo. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos estudio de conducción nerviosa,
El objetivo es medir la velocidad y amplitud de los impulsos eléctricos en nervios motores y sensitivos. El procedimiento se coloca en electrodos superficiales sobre la piel para estimular un nervio y registrar la respuesta en otra zona, y pues la interpretación nos va a dar cuáles son las patologías más afectadas, y dependiendo de esta, de cuáles son los nervios mismos, podemos identificar el patrón genético dañado. La electromiografía también puede ser un procedimiento importante. Se observan signos de nervación crónica, comunidades motoras polifásicas y reclutamiento reducido, lo cual nos va a dar, obviamente, el síntoma, bueno, la localización exacta de donde podemos tener este problema axonal o de desmielinización. Y pues ayuda a determinar la distribución y severidad de la afectación muscular, y a diferencia de neuropatías o miopatías, pues ya, diferenciarlas y saber qué es lo que está causando este síntoma al paciente. Bien, este es el gold estándar, que son las pruebas genéticas, que es lo que les había mencionado previamente. Es un análisis de sangre para detectar mutaciones en genes asociados a la enfermedad de Charcot. La secuencia recomendada es primero las análisis de duplicación de detección del gen PMP22, que es la más común, y posteriormente la CMT2, que es la que es autosómica recesiva y puede ser la que tiene un peor pronóstico. Secuenciación masiva, paneles genéticos con o exoma completo para identificar otras mutaciones y poder, o sea, dar un diagnóstico certero y aparte un tratamiento, porque muchas veces se comparten el tipo de genes, o sea, podemos replicar dos genes de la misma forma en el mismo momento, en el mismo espacio axonal, y pues dar como un error en el diagnóstico porque la sintomatología es distinta. Por eso es importante hacer este estudio, que es el gold estándar definitivo para la enfermedad de Charcot. Bien, aquí tenemos una imagen donde podemos ver, perdón, bien, bueno, mencionaba que se observan las erosiones óseas, rarefacción, la reabsorción que afectan al tarso, que aquí es donde tenemos la afección principal, los metatarsianos, el calcáneo, el astrálago y la posición distal del peroné y la tibia, con problemas en las articulaciones.
Bueno, yo no la escucho, doctora. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, doctora. Ok, perdónenme, es que hubo una cosita, pero ya está resuelta. Vamos, por favor, perdonen. Tan interesante que estaba. Va, continuamos, por favor. Sí, bueno, mencionaba previamente que en esta radiografía podemos ver la orientación anormal de las articulaciones metatarsafalángicas del segundo y tercer dedo desplazadas bastante, el pequeño espolón calcáneo y un aumento del grosor del tejido blando alrededor del pie y el tobillo, que eso también es una clínica característica de Charcot. Bien, en cuanto a este tag, tenemos es lo que les había mencionado de la marcada destrucción, perdón, de los huesos. Aquí es en esta característica los que forman del hombro y la deformación de la cabeza humeral y un marcado derrame articular. Estaba tratando de buscar la forma de poder presentarlo para que se vea como si literalmente estuviera viendo la TAC, pero no pude grabar la pantalla. Pero bueno, esta es la imagen más importante porque podemos ver espacios donde se ve el hallazgo de la ruptura del hueso. Bien, aquí una cifosis torácica media, que esto también puede ser característico de la enfermedad o que lo puede provocar. En ambos extremos del segmento, los espacios discales y intervertebrales se estrechan con un fenómeno de vacío de nivel inferior y pues este tipo de patología es lo que nos da justamente el mal pronóstico para algunos pacientes. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos osteomielitis avanzada que puede coexistir con, especialmente en el pie, puede tener un patrón similar de señal de médula ósea en la resonancia magnética, espondilitis tuberculosa o enfermedad de Pott, que es la columna vertebral, condrosarcoma en hombro, matriz condroide en lugar de los restos del hueso, osteoartritis inflamatoria o artritis en etapas tempranas puede parecerse a la articulación de Charcot por la característica de inflamación. Bien, en cuanto al tratamiento, bueno, son varias opciones, la terapia física, la farmacológica, la quirúrgica. Comenzamos con la terapia física y rehabilitación, que muchos artículos lo menciona, que los pacientes tienen una mejoría súper importante con este tipo de patología en el área de rehabilitación. En este sitio, bueno, tratamos de mantener y mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad, la movilidad articular, prevenir contracturas y deformidades que posteriormente vayan empeorando poco a poco con el paso del tiempo. Conservar la función, que es lo más importante, de lo contrario, pues se pierde la función, se atrofia. Y ejercicios de fortalecimiento muscular, estiramientos para evitar rigidez articular, entrenamiento del equilibrio y la marcha, y programas personalizados diseñados por fisioterapeutas, obviamente dependiendo de dónde se encuentra la afección. Dispositivos ortopédicos y ortesis son férulas para el pie caído, para la marcha, o plantillas personalizadas, calzado ortopédico, dependiendo, porque al momento de que se empieza a tener esa patología y las deformidades, pues el pie empieza a tener otro tipo de posición y la carga tanto en cadera, en rodillas y en las articulaciones del tobillo, pues ya no es la misma. Ya la carga se va hacia un lado, entonces se recomienda una plantilla personalizada para que el soporte sea equitativo para toda para la zona plantar. Proporcionar estabilidad articular, corregir deformidades, mejorar la marcha y prevenir caídas y mantener la funcionalidad del caminar, reducir el riesgo de lesiones y deformidades progresivas previamente mencionadas. En cuanto a tratamiento quirúrgico, las indicaciones para poder proceder a este procedimiento son las deformidades severas o progresivas que no mejoran con tratamiento conservador, dolor incapacitante o inestabilidad articular significativa, y es cuando ya es positivo para poder hacer una cirugía ortopédica. Osteotomías para corregir deformidades del pie, flexión dorsal del primer radio, osteotomía calcánea, transferencias tendinosas, transferir el tendón peroneo a largo al corto por alguna complicación que se pueda tener esta misma, artrodesis,
Ahora sí es la función articular en casos de deformidades rígidas, de inestabilidad y la corrección de estos dedos en garra mediante artroplastías y transferencias tendinosas de igual forma. Bien, en cuanto a los tratamientos farmacológicos, tenemos la gabapentina, que es indicativo para el dolor neuropático, parestesias o calambres que pueden mencionar los pacientes. La dosis inicial son 300 miligramos por día, aumentando progresivamente dependiendo cuál sea la mejoría del paciente. El mecanismo pues modula la actividad de los canales de calcio en el sistema nervioso, reduciendo la excitabilidad neuronal. Pregabalina, igual dolor neuropático, 65 miligramos 2 veces al día. Y el mecanismo es similar a la gabapentina, pero reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios, dependiendo obviamente si hay alguna patología concomitante. Ver en cuanto al riesgo-beneficio, cuál es el fármaco que le conviene al médico impartir. Antidepresivos tricíclicos, en este caso amitriptilina. Esta vi la indicación cuando se tiene una concomitancia en trastornos de sueño y el dolor neuropático. La dosis aquí está, y es por las noches, por el sueño que puede llegar, el efecto como narcótico que puede dar el fármaco, y las precauciones es evitar en pacientes con enfermedades cardíacas o glaucoma. El cual es una contradicción porque pues ya vimos que una de las etiologías es justamente la diabetes mellitus tipo 2, entonces pues al final si tenemos este tipo de sintomatologías y damos el medicamento, pues es como contradictorio. Por eso es importante saber la etiología de la enfermedad. Duloxetina, que esta es para dolor neuropático y depresión concomitante. La dosis 30 miligramos a día inicialmente, aumentándola poco a poco, y el mecanismo es inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Baclofeno, tizanidina. Estas indicaciones es para la espasticidad y calambres musculares. 5 miligramos 3 veces al día, aumentando gradualmente si es que se requiere por parte del paciente, y de la tiza 2 miligramos 2 a 3 veces al día, ajustando según la respuesta del mismo. Y por el mecanismo del dúo de estos dos, es ese relajante muscular que actúa sobre el sistema nervioso central. Ese es su principal objetivo. Bien, y en cuanto al pronóstico, pues la evolución, la mayoría de los pacientes presentan un empeoramiento gradual y lento en la debilidad muscular, la pérdida sensorial a lo largo de los años. La progresión rápida, poco frecuente, y debe ser, dependiendo igual de la misma etiología, y debe hacerse sospechar de otras patologías. La esperanza de vida no suele afectar la expectativa de vida, salvo los subtipos raros, complicaciones respiratorias o muy severas, y especialmente en el gen que les había mencionado previamente, que es el CMT4. La discapacidad, con el tiempo muchos pacientes desarrollan la discapacidad progresiva y puede afectar la marcha y pues realmente las actividades que cotidianamente se hacían por parte del paciente. Y eso sería todo, doctora. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Puedes regresarme donde están las fotitos de la hipotonía? ¿Qué preguntas tienen, niñas? Niños. Yo tengo una hacia usted, doctor. ¿Cuántos casos ha visto de pie de Charcot? Ok, pie de Charcot, muchísimos, pero no va en el contexto de Charcot-Marie-Tooth, es totalmente diferente. Los que vemos son más en el tema de complicaciones diabéticas por pie diabético y neuropatía diabética. Eso sí quería como recalcar, no es lo mismo. Hablando de Charcot-Marie-Tooth, es una de las neuropatías, ojo, motoras sensitivas y hereditarias. Se tiene que quedar con ese contexto porque no se asocia a complicaciones de otras enfermedades. Por eso su compañero les explicaba estas mutaciones genéticas, que hay varias, en las cuales finalmente en la parte de los nervios no se van a desarrollar. Entonces estamos hablando de lesiones periféricas que hacen que se denerven todos los músculos, y por eso tenemos esa hipotonía, esa disminución de la sensibilidad, como podemos ver en este paciente. Entonces, pero hablando solo de Charcot, pie de Charcot, es un contexto de complicación asociada, ojo, a una polineuropatía
que se convierte en sensitiva y en motora, pero es adquirida. Y bastantes pacientes hay de Charcot no asociado a Maritu. ¿Alguien más preguntas? ¿Comentarios? Miren, lo que quiero comentarles en esta foto es, primero, este tipo de enfermedad la vamos a diagnosticar generalmente en adolescentes o pacientes adultos jóvenes, que es como una parte muy característica y que no tienen alguna otra enfermedad crónica. La otra es que van a ir haciendo estas hipotonías, ven cómo están los músculos atróficos. Esta atrofia se da porque no hay movimiento. La otra, pues se van perdiendo los músculos interóseos, ven aquí los piecitos cómo están, se cayó el arco, los deditos se vuelven como en garrita, ese dedo en martillo, es como los martillos de exploración, que se ve la bolita, la bola sí la alcanzan a ver en el primer dedo del pie, sobre todo en este que está como viendo la foto de arriba hacia abajo, ve como está como en garrita. Bueno, eso lo da como tal esta denervación. La otra es que empieza principalmente en los, o sea, de distal a proximal. Y en este niño estamos viendo tanto afección de la marcha de la parte de las piernitas, sobre todo del lado derecho. Todo el hemicuerpo derecho está más afectado que el izquierdo. Y de sus manitas se van volviendo también atróficas. Esta atrofia nos va a dar hipotonía y disminución, sobre todo en la sensibilidad, en todos los sentidos. Y la otra parte importante es que los diagnósticos que tenemos que tomar muy en cuenta sería la neuropatía diabética. Una, pero ojo, pues ya sabes que el paciente tiene diabetes. La otra son tratamientos con quimioterapia, que van a dar alteraciones y tóxicas hacia las neuronas y los nervios. Y esto al fin, bueno, y todas las que les comentó su compañero. Lo que da al final es alteraciones para caminar, caídas, que es como por lo que van los pacientes. Al final de todo esto, esta neuropatía va a ir subiendo y podemos tener en un contexto ya de una evolución, digamos, avanzada, eh, dificultad respiratoria. Podemos tener alteraciones para deglutir o hablar, porque al final esta neuropatía va ascendiendo hasta llegar a los músculos respiratorios y los músculos digestivos. Si fuera así, ¿a qué se parece? Que va de abajo hacia arriba, Ah, Gillian Barré, doctora. a Guillain-Barré, pero la cronicidad es la que ya te quita el diagnóstico de Guillain-Barré, porque esto fue pues en un tiempo bastante largo. Y también otro que podemos quitarle el diagnóstico de que no se Guillain-Barré es que pues ya hay antecedentes en familiares de primer grado con la misma patología. No todos evolucionan igual. Eh, Eso depende del tiempo en que agarremos el diagnóstico y la otra parte del tratamiento que podamos dar. Si se fijan, no hay un tratamiento específico que cambie la evolución. Más bien lo que hay es como el tema de prevenir esta desensibilización acelerada a través de la rehabilitación, a través de, les ponen EMS, que es para que el músculo tenga contracciones eh, con una maquinita. Y actualmente ya hay hasta toxina botulínica para aquellas contracturas musculares causando dolor. Entonces lo que tendríamos que hacer es como preservar desde el principio que se sospeche de enfermedad la masa muscular con actividad física. Y la otra, pues el consejo genético, para saber si podemos ser nosotros transmisores de la enfermedad
y ver si pues queremos tener hijos con esta calidad de vida. Bueno, también estas alteraciones que nos dan progresivas y que afectan al tema de la respiración y del tragar, nos llevan a muchas complicaciones asociadas a neumonía, sobre todo porque hacen broncoaspiración y la otra porque no pueden hacer limpieza respiratoria de manera natural estos pacientes, entonces se impactan las secreciones y eso hace que tengas más fácil neumonía. Bueno, preguntitas. Está muy bonito el tema. Creo que, no sé, ¿tú qué opinas? Si te gustó o no, pero por lo menos le echaste más ganitas. Las preguntas, niñas. Doctora, principalmente o sea, tenemos que nosotros como médicos generales canalizarlos tanto con el neurólogo y con el ortopedista o Sí. solamente con neurología. No. Sería neurólogo. Sí, bien, ortopedia, rehabilitación, nutrición y con el internista. Todos esos, porque nosotros en el tema de internista tenemos que hacer o buscar los diagnósticos diferenciales asociados. Y el nutricionista, pues que nos ayude a tener mayor, alimentación para la masa muscular. Sí, pero de entrada es neuro y ortopedia. También buscando el uso de órtesis o prótesis o hacer algunas cirugías de corrección. Sí. ¿Alguna pregunta Ok. más? Ay, pregunten algo, algún chismecito, la lluvia, el clima, los maestros, algo. Donald Trump, ¿cómo va el dólar? Algo. Unas preguntas. No, doc. Aprovechen a su compañero que ahora es el especialista en todas las neuropatías motoras sensitivas. Bueno, dudas, preguntas. No, doc. Bueno, entonces, si no es así, nos oímos el viernes y los veo el viernes. Gracias. Sí, doctora, gracias. Gracias. Al contrario a ustedes.